En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos 1 al 21. La multiplicación de los panes. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlos a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche, Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: Yo soy, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en lugar donde iban. Esta es la palabra inspirada por Dios. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos un texto del Evangelio según San Juan hoy. Claro, este relato de la multiplicación o las multiplicaciones, relatos, cruza los 4 evangelios. Entonces, bueno, el leccionario ha tomado el relato juanino, pensando tal vez más bien en esto, es decir, el tema. El problema es que nosotros venimos leyendo Marcos, que tiene también una estructura que genera sentido. Y bueno, uno no debería estar así simplemente haciendo empastes de una cosa y otra porque, bueno, está bien, leemos la Biblia con su integralidad, pero también cada autor, cada relato tiene su propia lógica interna y cuando uno salta de un lado para el otro, bueno, construye otras cosas. Claro que también el Nuevo Testamento tiene
toda su propia lógica de paradigma interno, y la Biblia toda también, eso lo dice Paul Ricoeur, ¿no? Bueno, si uno puede llegar o no a eso será otra cosa, pero que debe estar, está. Entonces, cuando leemos este relato de la multiplicación de los panes y de los peces, hay que tener en cuenta que estamos leyendo a Juan, y nosotros veníamos leyendo a Marcos. De todas maneras, bueno, claro, la mirada histórico-crítica probablemente va a decir, bueno, que son los recuerdos de las mismas situaciones y que después van tomando estas formas. Sí, muy interesante, no sirve para mucho a la hora de buscar el sentido, pero como dato puede estar ahí, es interesante, nada más que eso. Después, bueno, no va mucho más allá. Entonces, bueno, leemos este relato de la alimentación de la multitud, que tal vez es un título más cercano al concepto, y lo leemos, bueno, tratando de hacer un poco este esfuerzo, decir, estamos leyendo Juan, pero lo leemos dentro del marco más grande, y es algo que recorre los 4 evangelios con sus diferencias, inclusive por las épocas. El relato que leemos del Evangelio según San Juan es mucho más reciente, probablemente, al menos así lo ven las personas especialistas en esto. Entonces también uno dice, bueno, si lo leemos de esa manera, hay también una comunidad que ha ido encontrando diferencias, dificultades y sus recuerdos y conexiones. Un poco esto bastante simple, pero que determina. Y bueno, y ante esta situación que hubiese hecho Jesús o que hubiese dicho Jesús, hoy también las comunidades de fe y las personas a veces nos hacemos esa pregunta, o a veces decimos que nos importa y nosotros vamos a hacer lo que nos parezca. Suele ser más común eso, pero bueno, tal vez estas comunidades sí se hacían más preguntas en, bueno, ¿qué hubiese hecho Jesús? Y entonces acá hay algunos elementos de los muy conocidos, entonces entrar en sí en el relato, hay cuestiones que están presentes y tal vez hasta de las escuelitas dominicales. Y después leerlo en el marco más grande. En el Evangelio según San Juan, la multiplicación o el milagro de la alimentación se da después de un gran discurso, que es el testimonio del Padre en favor de Jesús. Y después de eso va a haber otro gran discurso, el discurso del pan de vida. Entonces, lo que rodea el texto construye sentido de esta manera. Si hubiésemos seguido leyendo Marcos, lo hubiésemos visto dentro del camino de las enseñanzas y cómo articulan estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como un tipo palo saltarín con el tema de los textos. Entonces tenemos que tratar de movernos con los 2 niveles o los 3 niveles y las preguntas de pronto un poco más profundas que surgen del texto, porque si no uno tiene el riesgo de quedarse en la cosmética, en lo que es lo superficial y no ir un poquito más abajo. Como en Juan, que no es lo que estamos leyendo de continuo, sí está ese gran discurso del testimonio. Hay una parte, ahí, a ver, esto es versículo 40, por ahí, a ver, poquito antes. 37. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Leemos un poquito esto como para poder ubicarlos. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Esto es muy de la mirada cristiana, que la posibilidad de ver y escuchar a Dios pasa por Jesús. Entonces, aquí lo encontramos muy marcado en Juan, y esto de buscar a Dios por fuera de Jesucristo nos lleva a otros lados, otros, nada más que eso. Entonces dice, bueno, que no hemos visto ni hemos oído, y su palabra no permanece en ustedes. Dice, ¿por qué? Porque no creen al que él envió. Y ahí está la cuestión justamente de la conexión de fe, creencia, pistis, pisteuo, la forma griega, que encontramos acá. Esta cuestión de que se accede o
Dios se hace accesible, tal vez es más exacto decirlo así, pero se accede o Dios se hace accesible a través de Jesús. Entonces, las preguntas de la comunidad de la época que hubiese hecho Jesús o que hubiese dicho son sumamente relevantes. Y tal vez deberían serlo hoy día también y no estar tan apurados y apuradas por decir, bueno, nosotros sabemos mejor. Entonces, uno dice, bueno, eso después nos lleva a otros territorios. Dice, nunca han escuchado su voz, no han visto su rostro, su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió. Dice, ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna, ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Dice, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. O sea, esto es una partecita nomás de ese gran discurso y después vienen la escena de la parte que tiene que ver con la multiplicación de los panes o la alimentación de la multitud. Es un poco distinto que en el relato de la otra tradición, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, lo que ahí la gente más especialista dice sinóptica, es un poco distinto. El énfasis acá está puesto en el tema de los signos. Lo otro aparece más bien como una consecuencia más integrada al modelo de la enseñanza y la tensión que había, es otro tipo de tensión, acá también hay tensión, con, digamos, los administradores religiosos de la época. Bueno, administradores religiosos de la época hay en todos los tiempos y en todos lugares, ¿no? Bah, lo dejamos al costadito por el momento, después lo vamos a traer. Ahora, claro, este texto sí nos va a traer alguna respuesta, tal vez una respuesta un poco más sencilla de aquella que estaríamos buscando, pero ya vamos a llegar a eso. En el relato en sí, que nos ubica, es decir, en un Jesús que se sube a la montaña, pero a diferencia de los otros relatos, ve la multitud. Ve la multitud en el sentido que no hay un espacio de la enseñanza y que la consecuencia termina en la multiplicación, sino es el Jesús que ve en esto. Por los signos, o sea, la gente se ha acercado y entonces aparece el tema del pan vinculado con la Pascua, porque hay una mención de la Pascua. Entonces, este texto nos lleva a pan de vida, que va a ser el discurso siguiente, y la Pascua. No así si hubiésemos estado leyendo la tradición sinóptica, que era la consecuencia después de las enseñanzas de un largo día. Bueno, no es que uno sea correcto y el otro no, son un poco diferentes. Posiblemente todo va llegando a lugares en común, posiblemente, pero con perspectivas distintas. Y aquí es donde un poco lo de la perspectiva entra a jugar. O sea, ¿con qué oídos escuchamos? ¿Con qué ojos miramos? ¿Cómo interpretamos? Y bueno, esta es la pregunta que un poco empieza a rondar. Es decir, ¿con qué modelos, con qué hoy en día hay una palabra más moderna, no es modernosa, pero aparecen palabras que no son nuevas, simplemente están ahí porque paradigma es una palabra que se usa mucho, ¿no? Sí, pero es una palabra griega, paradigmas. No, pero bueno, no se usaba, pero encontraron en el diccionario griego algo que servía y lo trajeron para acá. Modelo usábamos. Modelo usábamos, y es lo mismo. Bueno, uno va a leer Kuhn en la revolución de la ciencia, ¿no? El cambio de paradigma de la revolución científica, y él lo usa, inclusive dice que lo usa como intercambiable modelo y paradigma. Ahora, ¿con qué modelos escuchamos, veramos y todo? Y ahí está tal vez lo interesante, problemático de este texto, de un Jesús que después al final, más allá de si uno quiere entrar a buscarle alguna explicación al evento, que por supuesto la tradición histórico-crítica trae. A Schweitzer, ¿no? Y su interpretación de estos textos, interesantísimo. Pero Jesús que se retira
porque quieren hacerlo rey. Bueno, y ahí es donde tenemos que detenernos un poco, porque también leemos, interpretamos dentro de algún marco, y no podemos sacarnos de encima el marco del protestantismo, ¿ya? Porque es parte de lo que somos. Ahora, eso no quiere decir que no podamos mirarlo con ojos un poquito críticos también, ¿no? Es decir, no, somos así, vamos a seguir siendo así, moriremos así. Bueno, sí, pero uno tal vez puede morir un poquito mejor, qué sé yo. Es decir, revisar un poco y revisar cuántas cosas en realidad, en lugar de hacernos bien, muchas veces nos hacen daño, pero las guardamos porque así somos, ¿no? Eso de que decían del que había comprado queso y le habían dado jabón y se lo comía igual porque lo había pagado como queso, ¿no? Dice, aunque tenga gusto a jabón, pero es queso. Bueno, sí, claro, hay que ver después los efectos en el tracto digestivo, ¿no? De comerse medio kilito de jabón ahí con algún fiambre. Bien lavadito. Bien lavado, claro. Pero entonces ahí es donde uno dice, por ahí revisar un poco, y justamente si revisamos a la luz, y ahí está el punto, ¿cuál es el elemento para volver a revisar cómo pensamos, miramos y escuchamos? Bueno, ya podemos adelantar el final, lo traemos para adentro, pues lo llevamos de vuelta al final. En el relato que sigue, que hemos leído, que es ahí parecido a la tradición de Mateo, Marcos, Lucas, pero un poco distinto, el Jesús que camina sobre las aguas. En este relato también el mar embravecido, o sea, los miedos. No teman, soy yo, dice Jesús. Bueno, claro, soltar lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hemos hecho siempre, siempre genera una cuestión de ciertos temores. Le tenemos miedo al cambio, porque estaremos mal, pero acostumbrados, acostumbradas. Y entonces soltar cuesta. Le pasa a los discípulos, le pasa a la comunidad de Juan en la época, nos pasa a nosotros y nosotros. Soltar, aunque sea para mejorar, es un tema complejo. Es más, lo tenemos establecido. Mejor mal conocido que bueno por conocer. Lo tenemos instalado. Y es lo que le pasa a la gente también en el texto y nos pasa también hoy en día. A veces viene estos juicios morales del protestantismo, del cual somos parte, donde, como después viene el discurso del pan de vida, es, porque ahí Jesús dice, en el relato de Juan, ustedes no vienen por los signos que vieron, sino porque comieron. Entonces aparece la cuestión protestante. Y claro, y sí, pan y circo. Claro, la gente también tiene que comer, ¿no? Es decir, la supervivencia es algo muy valioso, sobrevivir es importantísimo. Entonces, estos juicios morales que a veces hacemos desde el protestantismo, y bueno, no están en el sentido que genera el texto bíblico, de condenar al otro y a la otra por querer sobrevivir. Pasa en todos lados. Es decir, cuando pongo mi ofrenda en la congregación y cuando se hace con eso lo que yo quiero, no por ahí lo que nos lleva el contexto leyendo el texto bíblico y buscando. Nos pasa eso. Cuando hago algo por los demás o no, según mi juicio moral. Nos pasa, somos humanos. Y en lugar de decir, no, a mí no me pasa esto, te decís, sí me pasa, porque yo también lo pienso. ¿Quién me ha puesto ahí para hacer los juicios morales? Claro, el texto después Jesús dice eso, pero tal vez Jesús está diciendo otra cosa. Tal vez está diciendo, cuidado, se han quedado en lo superficial. Y uno dice, bueno, se lo dice a ellos, pero tal vez nos lo dice también a nosotros y a nosotras, que también hacemos nuestros juicios morales. Y también queremos escondernos de la realidad contextual en la cual estamos y buscamos los refugios. ¿Qué hace la iglesia? Y busca refugio. Busca refugio en aquel pasado que ya no existe. Y bueno, como dice McLuhan, ¿no? Por más que apaguemos la luz eléctrica,
y encendamos nuestras lámparas de querosén y no volvemos al siglo XIX. Escucharemos un auto pasar. Sí, se interrumpe con lo que ocurre y nosotros y nosotras ya somos parte de este otro mundo, nos guste o no. Por más que querramos ir a refugiarnos en el pasado. Lo único que hacemos cuando nos refugiamos en el pasado, lamentablemente, es que vienen todos los vicios del pasado. Pero de aquellas virtudes, como nosotros ya nos hemos hecho una interpretación de eso, difícilmente las encontremos. Es decir, ¿qué hacemos como personas? ¿Qué hacemos como comunidades? O sea, uno mira y dice, el miedo al presente, el miedo al futuro, el miedo justamente a que ese testimonio, final del capítulo 5 que no hemos leído en Juan, pero vale la pena después agarrar y leerlo, y después leer la parte que sigue, el discurso del pan de vida. El pan de vida lo que hace justamente es decir, la vida está acá y para poder ser parte de la vida abundante hay que soltar lo otro. Que hace la Iglesia Evangélica Luterana Unida y se va 40 años para atrás, tratando de recrear el pasado. Eso hace. Solo que el pasado ya está, pero sí están los vicios del pasado. O sea, uno va a ver, por eso, pequeñas picardías que uno puede hacer en esto. Yo me he ido de un montón de grupos, porque el tren fantasma sigue viaje a toda velocidad y si tiene suerte va a descarrilar. Porque si no, la última parada es el abismo. Entonces, si tiene suerte, por ahí descarrila y uno no termina del todo mal y logra bajarse. Entonces, mejor bajarse antes. Esto era en las viejas épocas, en el pasado, en los campamentos en Gowland, para los memoriosos, venía el pastor Demesh a dirigir los campamentos. Había 3 campamentos seguidos con 80 chicos en cada uno y era intenso. Yo iba a esperar al pastor Demesh a la estación, pero no a Gowland. Enfrente hay una estación abandonada, Agote, de la línea del San Martín. Una estación que en aquella época estaban los pastos volando y creciendo. Era un lugar totalmente que daba un poquito de andén y edificación porque, bueno, los ingleses hicieron cosas que iban a aguantar mucho tiempo, pegaron los ladrillos con mucha mezcla, así que las edificaciones del ferrocarril están. Pero el tema es que el tren no paraba en Agote. Pero bueno, eran otras épocas, entonces Pastor Demesh subía en José C. Paz, hablaba con el guarda, con el maquinista, y entonces lo que hacía era que después de la curva, hay una gran curva antes, el tren baja la velocidad, y bajaban la velocidad para entrar en Agote, y el guarda gritaba, ¡ahora, pastor, salte, salte! Y el pastor Demesh, valija en mano, saltaba del tren en movimiento, y el guarda le hacía señales con el pañuelo verde al maquinista que aceleraba para recuperar el tiempo para llegar en hora a la estación Mercedes. Bueno, claro, uno de esas cosas también tiene que aprender. Cuando las cosas están complicadas, a veces es momento de saltar. Y a veces no. O sea, hay que mirar esas cosas. Son enseñanzas también que nos han dejado nuestros mayores, de poder observar cuándo son los mejores momentos. ¿Qué hace Jesús? Cuando lo quieren hacer rey, se retira. ¿Por qué? Bueno, claro, si estuviésemos haciendo nuestra lectura en Marcos, nos deja en la cuestión de una confusión importante. Porque como el reino de Dios, que es lo que Jesús está anunciando, Marcos, Mateo será el reino de los cielos, ¿no? Marcos, reino de Dios, y ahora este relato juanino, un Jesús que cuando lo quieren hacer rey se retira. Si estuviésemos leyendo Cruzados, sí es contradictorio, o no puede ir un poco más abajo. Tal vez el problema está que en Juan 5, con este tema del testimonio de que la gloria no proviene de los seres humanos, sino de Dios, ¿cuál es la oferta? Y la oferta es ser rey en el mismo modelo o en el mismo paradigma, que no implica un cambio que tiene que haber en nuestras vidas. O sea, lo quieren hacer rey, como Jesús va a decir más adelante. Bueno, es lo mismo, pero bueno, acá se pudo comer, lo cual, desde el punto de vista de la supervivencia, es muy loable.
Problema es qué profundidad tiene esto en el tiempo. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Es decir, la tensión entre el reino de Dios y, entre comillas, las administraciones que lo que resuelven a veces es solo cierta cosmética, pero que no se va un poquito más abajo. El problema también en el texto del domingo pasado, no de haber sido el anterior, también con esto de poner las dos fiestas juntas y observarlas, la fiesta del cumpleaños del rey Herodes, que dentro de los muchos platos, el último plato, porque es una bandeja, termina siendo la cabeza del Bautista, o la alimentación de la multitud, que era el modelo de Marcos, que va a ser Jesús. Aquí hay otro modelo. Este modelo de la alimentación, que no viene como consecuencia de las enseñanzas, más bien va un poco más abajo. Es la comunidad que después reflexiona un poco más sobre esto. Y se hace la pregunta también, bueno, ¿y nosotros como comunidad, como iglesia? Por eso no simplemente repiten el relato de Marcos. Vuelve a aparecer aquí desde otra mirada, el Jesús que mira desde la montaña. Tengamos en cuenta que la montaña también es el lugar de la ley, de todo lo que hace a una cantidad de tradiciones, que tal vez para nosotras y nosotros no las tenemos tan adentro, porque no es lo que vivimos todos los días. En algunos lados sí hay montañas. Acá, bueno, Buenos Aires queda algún resto de algún barranquito ahí cerca del río, pero no hay. Entonces, estas imágenes, como las imágenes muy de campo que hay en muchos de los relatos bíblicos, y bueno, son media lejanas, pasa más allá de... Y para algunos que no se animan a cruzar la General Paz, imagínense, ¿no? Aquellos y aquellas que de pronto acá en esta ciudad, no acá, porque aquí estamos del otro lado, por lo menos estamos del lado de afuera, pero hay algunos que de lo que da la sombra del obelisco, o como decía una tía mía, estos que los criaron arriba del asfalto, que se asustan si ven un bicho, ven una cucaracha y se asustan. Bueno, el mundo, es decir, es más complejo. Y el paso del tiempo también. Entonces, claro, acercarnos al texto bíblico tiene todo eso. Pero ahí tenemos un Jesús que está observando esta situación de la multitud que de pronto tiene hambre. Y se resuelve. La explicación que hace Schweitzer la dejamos para otro domingo. Pero no toca de pronto esta fibra más profunda, que es lo que en lenguaje muy piadoso tiene que ver con la conversión, que el peligro de esa palabra es que la conversión a veces queda como un acto de mi propia voluntad, yo me convierto. Y no más bien esa cuestión bíblica de dejar que la presencia y la praxis de Jesús nos transforme, nos, entre comillas, convierta. O sea, lamentablemente la palabra ha sido tan mal usada de hay que convertirse o hay que ir a convertir a los demás y no decir, bueno, todos y todas somos sujetos, sujetas de ser convertidos, convertidas por esa presencia de Jesús, el pan de vida. Bueno, esa es la tensión hacia donde va el texto. Claro, si yo me convierto a mí mismo, bueno, hay que ver en qué. Generalmente en cosas que no son mucho mejores, sino tal vez mucho peores, y después se lo quiero aplicar a los demás con mi propia construcción de mis modelos morales, bueno, por ahí para alguna cosa sirve. Pero en lo profundo simplemente estoy tratando de hacer lo mismo que hace la multitud. Hago un rey de Jesús, pero hago el rey que yo quiero y a mi modelo. Es muy común en la iglesia. Muy común. Pero bueno, vamos a dejar eso, los trenes fantasmas, el volver al pasado y todo eso lo vamos a dejar para viejas series de televisión que se pueden volver a ver ahora con todas estas posibilidades de la tecnología. Y como dice McLuhan, entrar al futuro mirando en el espejo retrovisor, donde vemos el pasado en
lo que nos mostró la televisión, Bonanza Land, dice, y se refería a la serie Bonanza, no era una tierra de bonanza, sino a la serie televisiva. Poder entrar es un espacio que nos deja con todas las incertidumbres, porque no tenemos las herramientas tampoco. Pero como comunidad de fe tenemos la promesa, porque el futuro para la comunidad de fe, en otros ámbitos, bueno, el lenguaje es otro y los modelos otros, pero para la comunidad de fe, en el futuro está Dios. Por eso no decimos, Señor, vamos a tu reino. Decimos, venga a nosotros tu reino, porque llega desde el futuro, entra en nuestro presente y en nuestras vidas y nos transforma. Nos lleva a la pregunta más profunda, nos lleva a la pregunta inclusive de la tecnología y todo, porque bueno, podemos tomar en la posición de decir, me pongo en contra de todo y me prendo mi lámpara de querosén y vivo en el siglo XIX, una ilusión, ¿no? Puedo hacer. O puedo simplemente agarrar todo de manera totalmente acrítica sin tener en cuenta de la pregunta de, bueno, sí, pero a la hora después de que esto está funcionando, ¿en beneficio de quién y de quiénes? A Jesús lo quieren hacer rey. Jesús va a decir simplemente, pues, porque comieron, y no está mal, porque sobrevivir hay que sobrevivir, y el que no come tiene todo el derecho de comer. Pero ahí está, entonces, lo que este texto nos presenta. Claro, porque comimos nosotros. ¿Qué pasó con los demás? McLuhan dice, ¿no?, que el tenedor que utilizamos, dice, es como la extensión del ser humano. La tecnología es eso, McLuhanianos. Entonces, claro, ¿dónde está? Está cuando la humanidad ahí en sus albores va y escarba ahí en el agua, entre las algas, a ver si encuentra alguna cosita para comer, y ahí está el primer tenedor. En algún momento, los primeros seres humanos hacen así con la mano, levantan agua y beben. Ahí está la primera cuchara, eso es. Ahora, la pregunta ¿es para que coman quiénes? ¿Es solo para mi propia satisfacción? Y entonces creo un mundo absolutamente individualista donde lo único importante es yo. O ese primer tenedor que escarba en las aguas allá cuasi primordiales, o la cuchara esa primera que levanta el agua que tomo, es para que el alimento esté disponible para toda la creación en un símbolo amplio. Y ahí está la cosa. La pregunta entonces de por qué Jesús se retira, tal vez podría empezar a verse ahí. Es al rey que reparte, en la expectativa de la multitud, la comida para ellos. Yo quiero un Jesús que resuelva mis problemas. Y me importa 5 belines los problemas ajenos. Bueno, ese es el modelo que Jesús no acepta. Y por eso se retira. Tampoco los condena, tampoco se separa, porque también podría haber separado en el monte con una serie de condenaciones. No, se retira. Después lo va a traer a la reflexión, va a decir, fíjense, no es por los signos, porque los signos justamente son los signos del reino, el bienestar común. ¿Dónde ponemos entonces nuestra mirada? Y no nos pongamos en una posición condenatoria del que quiere comer porque tiene hambre, porque bueno, así termina un poco, no es que termina ahí, pero Mateo 25, que cierra un poco. Bueno, donde hubo hambre y dimos de comer, y bueno, ahí estaba Jesús también. Pero después también tenemos que hacernos esta otra pregunta. Cuando yo quiero hacer de Jesús un rey, y muy piadoso, con toda la piedad, muy piadosamente, Señor, Cristo Rey, todas estas frases que tenemos, bueno, pero ¿es el Rey de la cruz y la resurrección de un mundo nuevo o es el que yo quiero? Esta es la tensión del texto de hoy, que nos deja pensando, pero tampoco nos deja solas y solos. En la tempestad o la dificultad de navegar, que Jesús se acerca en las aguas, dice, no tengan miedo, soy yo. Bueno, y ahí es donde un poco está esa tensión también. Lo quieren hacer subir a la barca, pero Jesús está pisando ya en la orilla. Es decir, quieren meterlo adentro, que es lógico, también es correcto.
Tampoco está bien dejar a nuestro Señor Jesucristo allá afuera mientras uno está más adentro, más calentito. Está, piadosamente no está mal, pero el relato de hoy nos dice sí, pero cuando queremos traerlo adentro, descubrimos que está pisando en la tierra firme en la cual nosotros y nosotras no estamos pisando. Encontrarse entonces con Jesús también significa salir de la barca sobre esa tierra donde está toda la creación. Quiera acompañarnos. Este texto juanino, claro, Juan es un texto lleno de teología, el otro era más fácil de abordar, más llano, ¿no? Profundo, pero más llanito en cuanto a relato, en lo narrativo. Este tiene una cantidad de vericuetos y mucho más si quieren seguir escarbando. Les invito a que también lean la parte del 5 y después continuar en el 6, el gran discurso del pan de vida. Y que como comunidades, cuando celebramos el pan de vida, en lo sacramental, en el pan y el vino, podamos conectar con todo esto, que es el Jesús en la orilla, que vuelve hacia el mundo pleno, donde somos invitadas a ser transformadores y transformadores de ese espacio, de alguna manera ser generadores y generadoras de que ese pan de vida circule en el bienestar común. Amén. Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado, es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la opresión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad. Libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús.